días, tengan todos ustedes, Bueno, estudiantes, bien. bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? Bien, gracias a Dios, Bien, profe. gracias a Dios. Bien, gracias a Dios. William, ¿no tienes sonido? ¿Tienes o no? Sonido. No tienes, entonces por chat, ¿ok? Buenos días. Sí tienes. Buenos días. Buenos días, mucho gusto. Es un gusto nuevamente para mí Igual, saludarles igual. el día de hoy. Y vamos a entrar a la unidad número 2 de la asignatura Educación Excepcional. Esta asignatura es preciosa. Y yo le explicaba la semana pasada porque tiene que ver con los procesos de enseñanza-aprendizaje. También les explicaba que muchos de ustedes pueden perfilarse en la parte educativa y es importante ir conociendo todo lo que compete con esta área educativa. Entonces, como Heidi se me fue, voy a hacer la primera pregunta a Heidi. ¿Cómo se titulaba el nombre de la unidad número 1? Heidi, ¿estás ahí? Sí, profe. Nombre de la unidad pasada. ¿Qué tema vimos? Heidi. William, ayúdenme a Heidi. Nombre de la unidad número 1 que vimos en el encuentro pasado. Estábamos hablando de los Perspectiva histórica de la psicología la, educativa. la psicología. Ok. Perspectiva histórica de la psicología educativa. Muy bien. ¿Qué contenido vimos, Vanessa? Contenidos. ¿O de qué hablamos? ¿De qué hablamos ese día? Compártanme, ¿de qué hablamos? Entonces, no, ese día tuve problemas con el audio. O sea, estuve William, presente, pero hay que poner mucha atención para que compartamos el siguiente encuentro. ¿De qué hablamos en el encuentro Ujú. pasado? Si vimos las perspectivas históricas de la psicología educativa, ¿qué temas abordamos? ¿De qué hablamos? Tienen que leer, siempre tienen que estar informados sobre los contenidos que estamos trabajando y de los materiales que estamos haciendo en las plataformas. Bienvenida, Fernanda. Hola, profe, ¿cómo está? Gracias a Dios, bien. ¿Qué tienes? ¿Por qué esa carita? Profe, he estado algo enferma estos días, entonces ahí me van a ver ahí un poquito mal, pero delicado pero estable. Que te mejores. Como que me, Gracias, me profe. suena familiar esa frase. Ok, estamos hablando, Fernanda, sobre los contenidos del encuentro pasado. Estoy preguntando al grupo, y no me han dado respuesta todavía, qué temas o de qué cosas estuvimos conversando en el encuentro pasado. Está grave pero estable. Híjole, esa pregunta iba para mí. Bueno, hasta donde recuerdo, estuvimos trabajando, más que todo conversando sobre la psicología educativa, sus antecedentes y Objeto de tomando un poco estudio. objetos de estudio y algunos aspectos importantes también, como era la motivación dentro del aula, algunos recursos que estuvimos trabajando y cuál fue la importancia que ellos tuvieron en la psicología educativa. Así es, así mismo es. Es importante que ustedes estén repasando sobre los temas que vimos con anterioridad. ¿Por qué es importante? Porque eso va a permitir el afianzamiento de los aprendizajes de ustedes como estudiantes también. Explicaba que la psicología educativa tiene que ver con una gama de información con respecto a las enseñanzas y aprendizaje. Y la asignatura está basada en eso. A medida que uno va planificando y va orientando los trabajos, ustedes se van a ir dando cuenta que vamos a llegar al punto final de la elaboración de proyectos educativos. Vamos a hacer planes educativos, vamos a hacer estrategias educativas. ¿En base a qué? En base a problemáticas de educación. Existe una serie de problemáticas a nivel de educación. Entonces, en base a eso es que se va a trabajar. Muy bien. Entonces, vamos a iniciar dándole a conocer la unidad número 2. La unidad número 2 es teoría psicológica aplicada a la educación. Vamos a trabajar con las teorías psicológicas.
El día de hoy vamos a trabajar con la psicología que tiene que ver con los problemas de aprendizaje en el área educativa. La educación excepcional tiene que ver con todos esos procesos de enseñanza-aprendizaje basada en diferentes teorías, pero también tenemos que considerar los diferentes problemas de orden psicológico y de orden de la educación. Dentro de las problemáticas educacionales hemos encontrado problemas de lenguaje, problemas de atención, problemas de concentración, de didáctica, de cultura. Existen otra serie de dificultades que presentan los niños en el área de la educación, sobre todo las edades tempranas. Entonces nosotros vamos a detectar problemas de aprendizaje para darle salida a través de abordajes basados en la teoría psicológica. Vamos a abordar dos teorías psicológicas en esta segunda unidad, de las cuales nos vamos a dividir en dos partes. Vamos a trabajar la primera parte, lo que es la teoría conductista, y en la otra parte, el otro encuentro, vamos a trabajar con la psicología cognitiva. En esta psicología conductual vamos a trabajar a Skinner y a Pavlov. Ustedes han oído mencionar ya de ellos y se habrán dado cuenta que ambos experimentaron con animales, en este caso con perros, con palomas, por eso es que la plataforma de esta segunda unidad está decoradita así. Si ustedes ya entraron a la plataforma habrán visto que hay una caja con ratones, que hay unos perritos ahí también, porque vamos a trabajar con los estímulos, con las respuestas que ofrece la teoría conductista. Igualmente vamos a trabajar, cuando estén ya en el campo de aplicación con los niños con los problemas de aprendizaje, van a trabajar estas teorías conductuales ya aplicadas en el área de la educación con los niños que necesiten o con los niños que ustedes van a escoger para trabajar con ellos. Antes de iniciar y entrar en materia, vamos a ver un video de la cual necesito que ustedes tengan mucha atención para poderlo compartir. Vamos a ver si puedo entrar al video. Vamos a ver si lo tengo por acá. ¿Cómo están? ¿Ya la otra chica pudieron entrar? Ya. Ok. Es importante que me avisen cuando no puedan entrar para ver qué dificultades están teniendo. Heidi, ¿estás aquí? Vanessa. Coralia. Priyanka pudo entrar. Ok, está entrando Priyanka. ¿Quién me falta, chicos? Araceli. Araceli, ¿no saben qué pasó con Araceli? Priyanka, bienvenida, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días, profe. Hoy vamos a ver la segunda unidad, ¿perdón? Tuvimos un problema técnico. Problemas técnicos, eso siempre van a estar ahí. Excelente, me falta Araceli, ¿dónde está Araceli? Ok, vamos a... necesito que... Heidi, avísame si puedes ver el video, corazón. Voy para allá con el video. ¿Cómo dice, Que profe? me avisen si logran ver el video. Lo miran. ¿Cuál es el enlace del video? Voy a ver si se lo puedo proyectar yo. Espérame, Para pues. ayudarlo. No, prefiero tengo que hacer de acá, ¿no? Espérame, ya. Que está en la parte de video. Déjame ver cómo se llama. El problema es que el video. Yo me quedé en casa. ¿Ah? Psicología Ya se lo- cognitiva. Espérate, yo te lo doy. Lo tengo que tener acá. No encontraste. Espérame, creo que es este. Sí, me avisa si ven algo. ¿Lo ven? Sí. Sí. ¿Lo ven, chica? Sí, sí. Ok, vamos a ver este video. ¿Me escuchan? Sí. Ok. Sí, profe. Dentro de la psicología educativa vamos a tener diferentes ambientes y de diferentes autores. Dentro de los diferentes autores van a tener estudiantes de diferentes edades. ¿Se frizó, Fernanda? No, lo detuve. No, ponlo del inicio, por favor. Gracias.
Les decía Que que esa música me da ganas de bailar. la psicología educativa, imagínate, tengo que trabajar con la esfera ahora de técnica. Tiene diferentes autores, alto ahí. Tiene diferentes autores. Dentro de estos diferentes autores tenemos a niños de diferentes edades. La psicología educativa es una rama de la psicología que tiene como método de estudio el aprendizaje humano dentro de los contextos educativos, y es una forma de educar también y desarrollar las habilidades y competencias que pueden tener los estudiantes. Si ustedes se fijan en el video, los ambientes son de educación, desde preescolar, porque es ahí donde está el andamiaje, se dan las primeras estimulaciones dentro de la educación. Es importante la solución de problemas dentro del contexto educativo. Los niños van a presentar dificultades a medida que van a ir desarrollando todo lo que es el proceso de enseñanza y aprendizaje. Ya habíamos visto anteriormente que el objetivo de esto es poder potenciar y desarrollar, dentro de las características que tengan cada individuo, el aprendizaje. Nosotros nunca vamos a dejar de aprender. Y como psicólogo educativo nos toca elaborar programas, adecuar, nos toca hacer estrategias de aprendizaje de acuerdo a la necesidad o de acuerdo a la problemática que tenga el estudiante dentro del aula de clase. Tenemos varios tipos de aprendizaje. El aprendizaje cognitivo, que viene y trae a relación todos esos conocimientos y habilidades que van adquiriendo el niño en la aula de clase. Las situaciones que van enfrentando, las dificultades que van encontrándose, y se va a ir potenciando las habilidades y capacidades de cada uno de ellos de acuerdo a su personalidad. Dentro de la perspectiva conductista, que es la que vamos a ver hoy, teoría conductista, vamos a tener la aplicación del análisis de la conducta y un conjunto de técnicas que podemos trabajar en base a los entornos educativos. Hay varias perspectivas que vamos a ir viendo poco a poco. Está la cognitiva, la estructuralista, la conductista, y en este caso vamos a tomar en consideración el comportamiento, el aprendizaje, el conocimiento, cómo el niño va aprendiendo en la aula, la inteligencia que va desarrollando, y dentro de esta vamos a ir conociendo cuál es la función que van a tener tanto el maestro, tanto la familia, niños y psicólogos. Yo les explicaba la vez pasada que es un equipo interdisciplinario que se tiene que abordar en la organización de los procesos educativos. Es importante el cómo la maestra está enseñando, está transmitiendo esa información. Es importante cómo el niño va adquiriendo esa información. Mientras el educando esté en una aula de clase, llámese guardería, llámese preescolar, llámese universidad, siempre tiene que haber estrategias y contenidos de aprendizaje. Van a haber niños y tenemos que tener una observación muy exhaustiva para observar en el niño y en la maestra cómo se están dando estos procesos. Muchas veces la conducta de los niños viene desde casa porque en casa hay mucho permisivismo. Decía Fernanda la vez pasada, no podemos caer en maternalismo, pero muchas veces hacemos papel de mamá. Regresa esa última imagen, Fer, porfa. Hacemos papel de mamá porque hay carencias afectivas, un poquito más atrás. Hay carencia afectiva en los hogares. Y cuando el niño llega al aula de clase, ve la figura, y la primera figura que él encuentra es el de la... Quédate ahí. Es la de la maestra. Bienvenida, Ara. Y si la figura que él encuentra es la figura de una mujer, él relaciona la figura de la mamá con la figura de la maestra, y muchas veces la conducta que le hace a la mamá es la conducta que quiere ir a hacerle a la maestra. Es ahí donde nosotros tenemos que trabajar las estrategias, las disciplinas, las normas que se va a establecer en el aula de clase, o que se puede establecer la maestra en el aula de clase. Es la orientación que le vamos a dar a la maestra y la orientación que se le debe dar al padre de familia, porque a como la maestra va a trabajar en las aulas de clase, también se va a trabajar en la casa. Muchas veces la
conducta es repetitiva, pero si en el aula el niño logra mejorar esa conducta, pero en la casa no, entonces se le bota el trabajo a la maestra, se pierde el trabajo de la maestra. Ustedes ven, en esta imagen que están viendo en el video, el niño no está tomando bien el lápiz. El niño no está escribiendo bien. El niño tiene una cara de susto, una cara de estrés, está estresado, porque sabe que no lo está haciendo bien. Sigue el video, Fer, please. Alto ahí. Si ustedes se fijan en Mafalda tiene la mano izquierda apoyada en el papel para sostenerlo, para hacer que su escritura sea más sólida a la hora de que el papel no se le esté moviendo. Al contrario a la imagen pasada, el niño tenía la mano izquierda sobre su carita, el lápiz mal tomado, la hoja seguramente se le mueve. Entonces las técnicas que la maestra le ha llamado a enseñar, la técnica que es la maestra llamada a enseñar, si no lo corrige en su momento, el niño lo va a seguir haciendo de una manera incorrecta, en donde al final el problema va a ser el niño. Claro, que si la corrección es necesaria. Sigue, entonces la cara de Mafalda, alto ahí, la cara de Mafalda es una cara de alegría, porque sabe que lo está haciendo bien. Entonces cuando ella termina, ella sale corriendo a llamar a la maestra, la jalonea, porque está llamando a la maestra. Resulta que el otro niño está frustrado, está congelado en su silla, pero Mafalda, como ella terminó, quiere que inmediatamente le vaya a corregir y de una manera inadecuada empieza a hacer llamar la atención de la maestra para que ella le ponga la atención. ¿Sí? Entonces empieza a despeinar a la maestra, empieza a jalar a la maestra, de manera de que ella está exigiendo que vaya a verla, que vaya a revisar. Ya la maestra quedó asustada, quedó despeinada, todos los niños están viendo más para allá porque hizo un berrinche, hizo una conducta inadecuada y la maestra colapsó. Y todo se fue. Como psicólogo, cuando ustedes estén en una aula de clase tratando a un niño, observen. Poquito. Sí, ya, gracias. Gracias, Per. Se le agradece a la niña. Y yo me quedé ahí. Muy bien, déjeme ponerme a mí. Es importante el saber actuar y cómo vamos a actuar. Este video está en la plataforma, ese video ustedes lo tienen ahí en clase. Entonces, la psicología educativa tiene bastante demanda hoy en día. ¿Por qué? Porque el número de problemas de aprendizaje van a ir saliendo, pero ustedes tienen que detectar realmente cuál es el punto. ¿Es el niño? ¿Es la maestra? ¿Es el padre de familia? Porque a veces no es ni el niño escribió mal, la maestra no lo corrigió y la mamá menos que lo ha ido corrigiendo. Entonces el niño va a seguir siendo un problema. Dentro de esta unidad que vamos a ver las perspectivas históricas y que vamos a tener como objetivo definir algunos conceptos básicos de las teorías y vamos a establecer algunas relaciones entre algunas de las teorías. Yo quisiera preguntar algo de la clase pasada. La clase pasada, ¿cómo se llamaba el tema de la clase pasada, William? ¿Tema de la clase pasada? William, no lo escucho. El micrófono lo tiene apagado, enciéndalo. Encienda su micrófono. El micrófono lo tiene apagado, enciende el micrófono. Ok, lo escucho. Perspectiva histórica de la psicología. Excelente.
Fernanda, ¿cuáles eran los temas? ¿Qué vimos? ¿Qué contenido vimos? Vimos sobre los precursores de la psicología educativa, Ajá, muy bien, los antecedentes históricos muy bien. de ¿Vimos los objetivos de la psicología educativa? ¿Cómo dice? ¿Objetivos? ¿Los vimos? Sí, vimos los objetos de estudio, para qué nos iba a servir la psicología educativa, nosotros como psicólogos. Vimos la importancia de la motivación en el aula. Muy bien, excelente. En base a esos conceptos, a esos objetos, a esos objetivos y en esos conceptos de psicología educativa, yo le quiero preguntar a ustedes como estudiante, ¿qué elemento importante le quedó de la clase pasada? Pregunto a Priyanka. De lo que te quedó, de lo que tú te acuerdas, de lo que hablamos. Que hay que aprender a observar ¿Correcto? Muy bien. el ambiente donde está el niño, que sea escuela, principalmente en la escuela o en su hogar, analizar. Ujú. Muy bien. Hoy vamos a ver la teoría conductista. Le decía, Profe. Dígame. Ay, me disculpa. Fíjense que no sé si soy yo, pero es que tengo problema, que mucho se me va y no sé, me he desconectado mucho. ¿Quién Porque habla, Vanessa? No, hey. No sé, como le digo, no sé si soy yo, sí también. El pues, internet se le está- va. El internet se Sí, le va. pero sí, se me va mucho el audio. Vamos a tratar de hablar más despacio, tal vez eso. Entonces, dentro de las teorías de la psicología educativa, vamos a ver la psicología conductista, la psicología cognitiva y la humanista. Vamos a ver solamente hoy la conductista. Hoy vamos a trabajar un poco sobre Skinner y sobre Pavlov. Pregunta de clase. La información de la plataforma está desde el jueves. Me imagino, dime, Fran. Ay, yo pensé que estaban levantando la mano. Me imagino que leyeron algo antes de venir a clase. Pregunto, ¿quién era Pavlov? ¿Quién era? ¿Quién será ese señor? ¿Quién era Pavlov? ¿Quién sabe? Se me descontó. ¿Quién sabe quién era Pavlov? Hay que leer, muchachos, antes de venir a clase. Eso está en la plataforma de estudio. Pavlov era ruso, por eso se llama Pavlov, nombre ruso. ¿Y qué hacía Pavlov? A ver, ¿quién leyó? De la teoría conductista, profe. Correcto, es uno de los precursores de la teoría conductista. Ajá. Pero ¿quién era él? ¿Qué hacía él? Pavlov era un fisiólogo ruso, o sea, aparte de meterse en la parte de la psicología, también era médico, era fisiólogo. Este señor ganó un premio Nobel, les cuento, un premio Nobel de fisiología o de medicina por los años 1904. O sea que el señor era un médico, un fisiólogo, estudió fisiología y era ruso. Él nace el 26 de septiembre de 1849, si se pueden dar cuenta, hace ya mucho rato. Y él muere también en Rusia, en San Petersburgo, una ciudad de Rusia, en el año 1936. Si ustedes se dan cuenta, murió, no era tan mayor cuando murió. Este señor habla de la teoría conductista, como decía una de ustedes, y habla de la forma específica de cómo él investigó el aprendizaje como respuesta a los reflejos. Él experimentó con un perro, ¿verdad, profe? El perro Sí. que salivaba con la comida. Hay unos experimentos con palomas, con perros, con ratones. Entonces, a mí lo que me interesa primero es que conozcan quién era él. Porque si yo le vengo a hablar de Pavlov, usted me dice, ¿pero quién es ese? ¿Un alemán, un ruso, un francés? No. Hay que saber primero quiénes eran las personas, cuál era su cargo, porque de repente dicen, no, Fernanda Rolia, sí, pero ¿ella quién es?
Ah, aquella que ganó el premio Nobel, sí, pero ¿cuál es su especialidad? Qué bonito cuando uno se da cuenta de que alguien preparado opinó algo bueno. La que se come quedó cuando bien. está en clase, la Fernanda. Bueno, entonces es importante. Entonces ya sabemos que era un médico, un fisiólogo, que ganó un premio Nobel, que era ruso y que aportó a la forma específica de la investigación. Se dedicó a la investigación del aprendizaje a través de respuestas a los reflejos, a esos reflejos condicionados, el cual fueron utilizados en perros, como decía Heidi, en perros como sujetos experimentales. Qué triste, hoy dicen, no, están experimentando la vacuna del COVID-19, pero que están buscando, no sé si escucharon las noticias, a habitantes de África, a personas de África, y todo el mundo está en protesta porque hay con los pobres africanos. Pero en realidad, antiguamente siempre se experimentó primero con animales. La vacuna del VIH-Sida se practica mucho en monos. Entonces, en realidad, yo no soy médico, no soy ni siquiera laboratorista, no soy infectóloga, pero si se va a crear algo, se tiene que probar, pero probar primero en organismos que no puedan ocasionar problemas de salud. Entonces este señor hizo experimento en perros como relación a la condición a través de estímulos. Y al practicar con perros, el experimento que se realizó fue a través de la salivación. Por eso yo en la plataforma le puse unos perritos. No sé si entraron a la plataforma y vieron una imagen de unos perritos. ¿Por qué? Porque me estoy refiriendo a esa teoría conductista de Iván Pavlov con respecto a la experimentación que hizo con los animales. Este señor, pues ya sabemos que hizo experimento con los animales. Y ¿qué fue lo que hizo? Él trabajó el estímulo neutro. El estímulo neutro es cuando condicionamos a un sujeto para que adquiera una respuesta condicionada. En este caso, con el perro, el experimento se dio a través de la salivación, pero también hay experimentos con humanos. Entonces, el experimento con humanos, ¿qué vamos a buscar como respuesta? Si yo les digo, búsquenme un niño que tiene un problema, por ejemplo, de lectura o de lectoescritura, ¿qué vamos a ir a buscar en ese niño? El problema de lectoescritura, sabemos que no escribe y que no lee, que ya va en segundo grado y que no escribe y que no lee, ok, pero ¿cuál es la respuesta que están esperando de ese niño? Ah, yo estoy esperando que el niño logre leer y logre escribir, ¿cierto? Ajá, ¿y cómo lo van a lograr? Entonces la psicología conductista habla de la adquisición de respuesta a través de condicionamiento. Ante este estímulo, entonces hay que trabajar conducta, respuesta, a través de un estímulo para obtener, ¿qué? Para obtener una conducta deseada. Esos son los 4 elementos que vamos a trabajar en estructura. Tenemos un problema, tengo un problema que resolver, aplico un estímulo, voy buscando una respuesta para el cambio de conducta. En el caso del niño que no lee y que no escribe, vamos a ir buscando que lee y que escribe. Entonces la conducta del niño a cambiar el problema de la escritura. Pero ya este problema está aquí y esto es lo que quiero obtener. ¿Cómo lo voy a hacer? Es ahí el trabajo del psicólogo educativo en la búsqueda de estrategias de enseñanza-aprendizaje para lograr esos objetivos que se propone con la dificultad del niño. Y eso es lo que hacía Pavlov. Él trabajaba en estímulos, acondicionaba, en este caso con la alimentación, para que el perro sacara la saliva, y a través de esos estímulos él buscaba una respuesta del perro con respecto a la alimentación. En el caso de nosotros vamos a usar estos modelos para ir guiándonos cómo vamos a estimular, qué respuesta vamos a buscar de acuerdo al problema de enseñanza-aprendizaje del niño. Como les decía, el problema lo tenemos que buscar por todos lados. El problema está en el niño, pero ¿realmente es el niño? No sabemos. Para eso tienen que trabajar a través de la observación y la investigación. Van a tener que abordar a la mamá, abordar a la maestra, abordar al niño. Ya descubrimos que falta de acompañamiento. Buscamos a la persona que acompaña, pedimos apoyo a la persona y entre las dos acompañamos y buscamos respuesta. Se mejoró, bingo, no era el niño, no era un problema de aprendizaje, era un problema de acompañamiento. Que el niño no está aprendiendo a escribir y a leer.
Nos vamos a observar a la familia y nos damos cuenta que la familia es un hogar disfuncional, la mamá es alcohólica, la abuelita es la que está a cargo del niño, la abuelita sale a vender al mercado y no tiene tiempo para estudiar con el niño porque no tiene ni la capacidad porque es analfabeta y no tiene ni las condiciones ni el tiempo. El niño jamás va a aprender a leer tampoco. Entonces ahí tendríamos que buscar el apoyo de la maestra y buscar estrategias que vayan a ayudar al problema de aprendizaje del niño, porque si el problema es ambiental en su casa, es del grupo primario de apoyo, jamás va a aprender. Madre alcohólica, acá alguna abuelita que sale a vender y que no sabe leer, jamás. Entonces, esos son los elementos importantes que usted tiene que considerar a la hora de ir a trabajar con un niño, con un estudiante. Entonces, hablamos de ejemplo de un estímulo neutro que habla Pablo. Cuando queremos condicionar a un sujeto, porque para que adquiera la respuesta, tenemos que condicionarlo. Los estímulos pueden ser condicionados o incondicionados. Y de acuerdo al estímulo, va a ser el condicionador. Entonces tenemos que ir trabajando y memorizando esta parte. Desde ahí, pregunto, ¿qué es conductismo entonces? ¿Qué es el conductismo? Pero, ¿Sí? ¿Me escucha? condiciona, no es ¿Perdón? condiciona, pero ¿para qué? En sí, el conductismo es una teoría. El que Tiene que condiciona le da Ok, Heidi, sí, está bien, pero te me estás yendo a la base. Quiero que te vayas desde arriba, de arriba hacia abajo, o de abajo hacia arriba, como quieras llamar. Hay que partir desde el punto. Si estamos hablando del conductismo, estamos hablando de qué? De una teoría, ¿verdad? Podría Una teoría. ser una respuesta a un estímulo. Es decir, cuando nosotros no, bueno, o podríamos aplicar, cuando nosotros tenemos a alguien, tal vez a una persona en sí que hace algo contra nosotros tenemos una reacción ante esa situación, entonces podría basarse de esa manera. Respuesta y por ejemplo, cuando nosotros tenemos hambre, nuestra acción inmediata podría ser buscar qué comer, esa podría ser una incondicional o involuntaria en este caso, como es una situación, no sé, digo. Ok, esa es una pregunta excelente para examen, fíjense, porque se me perdieron. Lo que ustedes están diciendo está bien, pero no responde a la pregunta que yo hice. O sea, yo sé que ustedes ya están adquiriendo el conocimiento de la clase, pero no me están analizando la pregunta. Yo pregunté qué es conductismo. Ustedes me están dando la explicación de los procesos que hizo Pablo para la investigación, para llegar a la teoría. Pero el conductismo en sí, ¿qué es? El conductismo en sí es una teoría. ¿Basada en qué? Basada en estudios centrados en la conducta observable. Esa es la palabra clave que quiero que ustedes manejen, porque ustedes me van a trabajar palabras técnicas a la hora de estar en su campo de acción de la psicología educativa. Es el estudio centrado en la conducta observable. Acuérdense que ustedes van a observar. ¿Qué van a ir a observar? La conducta del niño, la conducta de la maestra, la conducta del padre. Entonces, es una teoría basada en la conducta observable o basada en el estudio de la conducta observable, como quieran llamar, pero en realidad es un estudio. Ustedes van a ir a hacer un estudio de caso. Un estudio de caso. Entonces, ¿para qué? Para controlar y predecir. Para controlar y predecir. Entonces, el conductismo es aquel que tiene como objeto de estudio conseguir una conducta determinada. Vamos a buscarla. No es que la tenemos, vamos a buscarla, vamos a conseguir una conducta observable. Entonces, en una prueba, ¿qué es conductismo? No es lo mismo que yo diga en qué consiste la teoría conductista, no es lo mismo. Tienen que saber definir la respuesta de acuerdo a la pregunta. Lo que han dicho está excelente, pero quiero que se me queden en la base.
se centra en el estudio de la conducta observable para controlar y predecir y llegar a determinar o a conseguir una conducta determinada, como lo quieran redactar. Ahí es cuestión de redacción, no importa, está bien, pero no se salgan de ese marco. Estamos en lo que es conductismo, conducta. Ahora pregunto, ¿qué es una respuesta condicionada? Me están hablando del perro, de la saliva, de la comida. Me ponía Fernanda un ejemplo de tener hambre. Excelente. Pero entonces yo voy ya a la asignatura. Lo que han dicho está bien como ejemplo porque lo están interpretando muy bien. Pero vamos, ¿qué es una respuesta condicionada? Respuesta. Entonces, cuando hay una palabra compuesta, yo lo que hago es que la separo en dos. Respuesta condicionada. ¿Qué es una respuesta condicionada? Entonces, si estamos hablando de respuesta, es algo que estoy buscando, algo que quiero conseguir, ¿cierto? Un resultado que yo deseo. Y condicionada es que yo tengo que condiciar o propiciar lo necesario para que se dé. Por ejemplo, don William, él quiere encontrarse en el McDonald's con su esposa. Él tiene que propiciar, esa es la respuesta, el encuentro, no necesita encontrarse, pero ¿cuál va a ser el mecanismo o cuál va a ser el procedimiento que él va a utilizar para encontrarse ahí? Porque se supone que si se van a encontrar es porque no están en el mismo lugar. Entonces tiene que crear las condiciones. Primero, buscar platica, porque si va al McDonald's, por lo menos un heladito hay que tomarse, ¿cierto? Segundo, en qué se va a ir, según las condiciones. Tercero, a qué hora se van a ver, qué día se van a ver. Y tiene que ver con las condiciones. Si va a llover, se va a caer un aguacero, mejor no nos miremos porque nos vamos a mojar. Si no tengo plata porque me quedaron de traer un dinero y no me lo trajeron, me lo dan hasta mañana, mejor paso la cita para mañana. Entonces, está creando condiciones para el encuentro, para la respuesta, para el resultado que él está esperando hacer. ¿Me doy a entender un poquito el ejemplo? Entonces, cuando hablamos de condición, son aquellas acciones que se va buscando de manera natural. Es como... Sí, dígame, ¿quién habló? Fer. Priyanka, ¿quién habló? Esa. Dígame. ¿Me escucha, profe? Sí, perfectamente. Sí, dígame. Eso de condicionar un intercambio de acciones, pues me escucha. Sí, yo escucho bien. Chef. Sí, yo le escucho muy bien. Siga, Priyanka, yo le escucho. Sí, esa. Cuando hablamos de condicionamiento, estamos hablando de las condiciones, condicionamiento viene de condición, de los pasos necesarios para obtener la respuesta deseada. No es que no existe una respuesta, sí puede haber una respuesta, pero no es la deseada, no es la que queremos. En el caso de la psicología educativa, o psicología excepcional, que es maravilloso el término, se está esperando una respuesta de un niño cuando tiene un problema en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Al tener esa dificultad, llámese lectoescritura, por ejemplo, nosotros vamos a propiciar un condicionamiento para obtener que este niño logre leer y escribir, que es la respuesta que buscamos, es la respuesta que deseamos. Entonces, dentro de esa respuesta que deseamos, es ahí donde se pone el acondicionamiento y por eso le llamamos respuesta condicionada, porque no está dada por voluntad, sino que se está dando bajo un condicionamiento, bajo un proceso de acondicionamiento que requiere que el sujeto aprenda a responder por sí mismo, para que el sujeto aprenda a dar respuesta por sí mismo, que el niño pueda dar respuesta por sí mismo más adelante a través de la experiencia previa que él ya tuvo en ese proceso. Me explico. El niño tiene problemas de lectura. Vino Fernanda como maestra
dijo, voy a dar como estrategia 1 hora de reforzamiento diario. Eso es algo que le nació a ella como vocación docente. Y le dijo, mamá, déjemelo a la salida de 1 horita. Mire, Fernanda crea ficha, crea todo el material didáctico necesario para el aprendizaje según la dificultad del niño. Mire, Fernanda se sentó, está creando condiciones. ¿Para qué? Para que el niño logre aprender. Y cuando el niño logre aprender, él ya va a poder estar en su casa, él solo, buscando libros, cuentos, figuras de lectura, que le va a ir desarrollando el aprendizaje. Pero esto se trata de que aprenda a dar respuesta partiendo de la experiencia que él va a tener con el psicólogo, con la maestra, con los involucrados en ese proceso. ¿Me voy a entender? Vengo y sigo. ¿Qué es una conducta que responde a una condición? ¿Qué es? ¿Cómo lo ven? Estoy hablando de una conducta que está dando respuesta a un acondicionamiento. Escuchen bien la pregunta. ¿Qué es una conducta que corresponde basado en un acondicionamiento? O sea, que no dio respuesta por sí solo, sino que tuvo que hacer el proceso según la teoría conductista para dar respuesta. ¿Qué es? ¿En qué consiste? Repetir la pregunta, la escuché entrecortada. ¿Qué es una conducta dada por un acondicionamiento? Dicho de otra manera, ¿o cuál es la conducta que da respuesta a un acondicionamiento? Ok. Estamos hablando de una conducta que da respuesta, ¿verdad? ¿Respuesta a qué? A un acondicionamiento. Entonces, esa conducta es la que da de un organismo provocado por la acción de un estímulo condicionado. Acuérdense que puede ser condicionado o incondicionado. Es aquella que da respuesta a través de la acción de un organismo condicionado y que se adquiere por consecuencia de ese acondicionamiento. Puede ser clásico o operante, porque hay dos tipos de acondicionamiento que da respuesta. Entonces, ¿qué es una conducta que responde a un acondicionamiento? Es aquella que a través de un organismo que provoca la acción para que se dé el estímulo y que se adquiera por consecuencia un resultado. Lo vamos a ir viendo a medida que vayamos viendo ejemplos. Por ejemplo, existen dos tipos de acondicionamiento. Está el acondicionamiento clásico y está el operante. Cuando hablamos de acondicionamiento clásico, también se le puede llamar acondicionamiento, solamente acondicionamiento. Es aquel acondicionamiento que se le llama acondicionamiento pavloviano, porque viene de Pavlov. Si ustedes ven en la literatura acondicionamiento pavloviano, entonces ya saben que el acondicionamiento que trabaja Pavlov. Este acondicionamiento es un modelo de estímulo-respuesta. Estímulo-respuesta. Es como cuando los niños lloran, están llorando, te voy a dar un caramelo para que deje de llorar, le das el caramelo y dejó de llorar. Así de sencillo. Se estimuló con un caramelo y el niño dejó de llorar. ¿Cuál era la respuesta que ustedes querían? Que dejara de llorar. Esa era la respuesta deseada. Pero el chiquito no dejaba de llorar. Entonces, tuvieron que acondicionarlo a través de un dulce para que dejaran de llorar. Entonces, ese acondicionamiento es aquel que da respuesta al modelo de estímulo y respuesta o aprendizaje por asociaciones. También se le puede llamar aprendizaje por asociaciones. Normalmente nosotros usamos clave. Entonces, si ustedes ven EE, es aprendizaje por estimulación. Lo pueden utilizar EE. Y también es un tipo de aprendizaje asociado a lo que primeramente había hecho Pavlov. O sea, lo asociamos a esos perros, a ese estímulo de la comida, a ese campanazo, a ese salivazo que decían los perros. Entonces se asocian o parten de esa actividad. Ahora, ¿qué es una conducta refleja? Una conducta refleja es, por
son aquellas que se dan a través de los estímulos kinestésicos. Usted sabe que los estímulos kinestésicos son los estímulos de los movimientos. Por ejemplo, eso es muy común. Ustedes van a un traumatólogo o a un ortopedista porque tienen un problema en la rodilla, ustedes tienen su rodilla y viene el ortopedista y con un masito suavecito le dan un golpecito y ¡pum! Se levanta la pierna. ¿Por qué? Porque ese estímulo es un reflejo. Por eso se llama estímulo reflejo. Los estímulos reflejos son todas aquellas acciones controladas de manera sinestésica a través de los movimientos que adopta las formas básicas y elementales que pueden tener asociada a la parte de la sobrevivencia humana. Nosotros tenemos muchos estímulos reflejos. No sé si muchas veces están y les tiembla algo, que son parte de los nervios, o de repente ustedes están así, ¡pum!, vuelven a ver y pueden evitar un golpe, porque son los reflejos, los estímulos reflejos que ustedes tienen, que el organismo tiene para controlar nuestro cuerpo. Entonces, eso es bueno, ¿por qué? Porque nosotros vamos a entrar con los estímulos reflejos de los niños, que tienen que ver en los estímulos reflejos, dónde está la dificultad o dónde está la fortaleza de ese niño. Es importante también. Conocimiento clásico, vamos a ver un poquito sobre la característica del acondicionamiento clásico. Tenemos condicionamiento operante y clásico, estamos ahorita solo con el clásico. El condicionamiento clásico tiene varias características. Una de ellas es el aprendizaje asociativo. El aprendizaje asociativo tiene que ver que si dos estímulos ocurren al mismo tiempo y de forma recurrente, se va a asociar uno con el otro, creando de manera inconsciente un reflejo condicionado de ese estímulo. No sé si me estoy dando a entender. O sea, que implican respuestas automáticas o reflejos. Es como cuando uno va al baño en la madrugada. Se levantaron a las 2 de la mañana al baño. Al otro día se levantaron en la mañana a las 2 de la mañana al baño. Y como se está haciendo de forma recurrente, llega un momento que usted inconscientemente ya sabe que a las 2 de la mañana tiene que ir al baño. Es una conducta repetitiva, de manera que el inconsciente lo va asumiendo y lo va condicionando y lo va adquiriendo o tomando de manera automática o de manera reflejo. Se le llama manera de estímulo reflejo. Entonces, estos acondicionamientos o estas características de condicionamiento clásico la tenemos que apropiar para trabajar el estímulo respuesta con el niño. O sea, hacer repetitivo algo de manera que él adquiera ese conocimiento y ya por inconsciente o por instinto lo haga solo. Pero no se me duerma. Entonces, me doy a entender. Es importante tomar esta teoría porque esta habla, ok, tengo dos estímulos a la vez, se repite uno constantemente detrás del otro, voy repitiendo, se vuelve recurrente, se vuelve repetitivo y en un momento inconsciente que lo sigo haciendo sin darme cuenta, lo sigo haciendo y luego cuando veo ya lo hice. Automáticamente lo hice. Es importante ese punto de vista también. ¿Qué es una conducta agresiva? Pregunto, ¿qué es una conducta agresiva, chicos, para ustedes? Conducta agresiva. Una, se la voy a preguntar a Araceli y la segunda se la voy a preguntar a Coralia. ¿Estás ahí, Coralia? ¿Coralia está ahí? El micrófono. Sí. Coralia, su micrófono, actívelo. Ok. Pero la escucho entrecortada de repente. Sí, debe ser la señal. Ok. Pregunto a Araceli, ¿qué es una conducta agresiva? Y pregunto a Coralia que si las conductas agresivas son intencionadas o no. Ara, ¿estás ahí? Araceli, se me fue. Por eso pónganme las cámaras para saber con quién hablo y con quién no estoy hablando sola. Necesito verla. Yo puse en reglas de la clase cámaras activadas. Por lo menos intermitentes, pero activadas.
Ok, se tienen que ir porque, qué sé yo, quisieran tomar agua y no quisieran que la vea, qué sé yo. Pero necesito ver para saber quién está y quién no está. Araceli no está, o si está no sé. O que me escriba. Sí, profe. Ara, entonces la pregunta es, corazón, ¿qué es para usted una conducta agresiva? Estamos hablando de niños, acuérdate que ahorita estamos en un preescolar o un primer grado. Mucho, profe. ¿Perdón? Yo entrecortado, espere, ¿cómo dice? Te voy a chatear entonces, hija. Te voy a escribir. Para eso Profe. tenemos- Sí, Yo- profe, yo escucha le- entrecortado. Profe, yo leí que las conductas agresivas en niños son intencionadas. Dime, Coralia. Yo leí que las conductas agresivas en niños son causar daño físico o Sí. Sí, pero o- no, sí, está bien, pero la pregunta es, ¿la conducta agresiva de un niño es intencional o no? intencionada. ¿Es intencionada? ¿Sí o no? ¿Coralia? Te estoy diciendo que sí. Ah, es que como que se me quedó dudando ahí, por eso quería estar segura de la respuesta. Ok. No, yo había leído que las conductas agresivas nada. Sí. Muchas veces son intencionadas. Mire, cuando hablamos de Sí. conducta agresiva, estamos hablando de conductas, como decía Coralia, pueden causar daño, obviamente. Si son agresivos pueden causar daño. Tengo un niño en mi salón de clase que es agresivo y viene y le enterró el lápiz al otro en la manito. Claro que puede ocasionar daño. Gracias, Coralia. Claro que puede ocasionar daño. Ahora la pregunta es, ¿las conductas agresivas son intencionadas o no? ¿Son de orden físico o son de orden psicológico? Cuando hablamos de niños, hay que Puede ser investigar. de los dos. Puede ser de los dos, pero hay que investigar. Porque si el niño está haciendo una conducta repetitiva de algo o de alguien o de conducta de él en su área de casa, en su hogar, él la va a llevar a la escuela también, la va a repetir en la escuela porque en la casa se lo permitieron. Y él va a creer que en la escuela también se lo van a permitir, cosa que no va a ser así. Entonces pueden ser Así. conductas aprendidas por repetición, porque acuérdense que el aprendizaje está por modelación, por repetición, etcétera, etcétera. Entonces en este caso habría que investigar, como decía Coralia, ¿es físico o es psicológico? Ujú. ¿Es aprendida repetitiva o es intencionada? Porque hay niños, estamos hablando de niños, pero imagínense, y fea la comparación, pero la vamos a trabajar, porque psicología es psicología. Acaban de asesinar a una muchacha en Chontales, La Libertad. Esa persona, que yo no sé todavía quiénes fueron, tuvieron una conducta intencional anterior a hacerlo, lo planificaron, lo provocaron, lo meditaron, lo planearon o no. Lo pudieron haber y más efectos porque según leí lo estaban y tienen que decirle eso. Sí, Coralia, le escucho. La estoy escuchando. hicieron de llegar al punto hasta matar. O sea que ¿Sí? un momento donde llega con el asesinato. Es importante, el ejemplo, estamos hablando de conducta. Es verdad Sí. que estamos en conducta excepcional, pero en este caso estamos hablando de conducta. Una Hay que tener persona- algo que también Sí, estoy pasando asistencia. Sí, dígame. Sí, momento de hay esa estabilidad es que haya afectado. siempre la conducta, cuando una persona va a hacer algo de ese tipo, de ese nivel de agresividad, ese nivel de daño, la persona viene estudiando a esa otra persona.
Eso no fue que me la encontré y me dio ganas de hacer lo que hice, no. Esa persona ya vino observando, ya vino por dónde se iba, por dónde venía, cuál era la debilidad, cuál era la fortaleza, qué podía hacer, dónde lo podía hacer, con qué no podía hacer. Claro que había una Meditado. Exactamente. Puede ser. ¿Por qué? Porque las conductas agresivas o las conductas intencionadas que pueden ocasionar daño, ya sea físico o ya sea psicológico, porque aquí hay un daño de los dos. A la muchacha la mataron físicamente, pero a su familia es una afectación psicológica por la forma y por la situación que se dio. Entonces hay un daño físico, un daño psicológico, pero que esa conducta de la persona que lo hizo se pudo llegar a hacer de manera de burla, de ofensa, de maltrato. En el caso de los niños lo pueden hacer por rabieta, lo pueden hacer para búsqueda de recompensa de algo, lo pueden hacer los niños en forma de usar palabras inadecuadas. ¿Para qué? Para llamar la atención, sencillamente. Estamos hablando de niños chiquitos, ya volviendo del aquí y a la hora. Estamos hablando de niños y me los estoy ubicando entre preescolar y segundo grado. ¿Cuándo o por qué los niños hacen ese tipo de conducta? Estamos hablando de la conducta agresiva. La hacen para llamar la atención, para provocar un daño o para tener reacción de algo que no le gustó, que le molestó. Es una reacción a algo. O puede ser porque lo aprendió y lo está repitiendo, porque le da placer, porque muchas veces eso suele pasar. ¿Preguntas hasta aquí, muchachos? La conducta agresiva tiene que ver mucho con lo que es la ira y la agresividad. Habría que ver qué ambiente está el niño. Hay que ver en qué ambiente se está desarrollando el niño. Hay que ver en el aula qué compañerito tiene y qué conducta es la del compañerito, porque a lo mejor el niño anda en su casa todo bien, nadie lo maltrata, nadie le grita nada. Pero en el aula hay otro pipito que es agresivo, que es esto, y son amiguitos, y entonces está viendo y está aprendiendo. Todo se va. Por eso les digo, hay que investigar. Es que ya di con la primera. Aunque hayan dado con la primera, sigan ustedes llegando a un punto, por lo menos de 3 niveles para estar seguros. Hay 2 que se me están durmiendo y son las 12 apenas. O tendrán hambre. Yo tengo hambre. Ok, sigamos. Estamos hablando de los... Profe, una pregunta. Sí, ¿quién pregunta? ¿Coralia? Dígame, Profe. Coralia. Araceli. Ay, es que tiene la misma vocecita. Dime, Ara. Que mire, ahorita que está diciendo, se me vino creo que llama el trastorno del niño emperador. El niño emperador, ajá. ¿Qué pasa con el niño emperador? Y ¿El niño emperador es un problema de orden psicológico o no? ¿Por qué existen los niños emperadores? ¿Dónde se dan los niños emperadores? es que bueno, ¿Qué dicen? estaba yo con una persona lo que ella me dijo, entonces en vez ¿Sí? Dime. Se me le fue el audio ahora. Ahora se dime. quería ver cómo distingo. Ajá. Hola. Sí, mira. Con los niños emperadores es una afectación que se trabaja en psicología, pero lo que pasa es que hay que ver el ambiente. El permisivismo que se da, la sobreprotección, sobre todo es cuando son hijos únicos, el darle todo lo que ellos quieren a la hora que ellos quieren, aunque no tengan los recursos, pero él lo quiere y yo se lo tengo que dar porque se lo tengo que dar si no me gusta la casa. Escucha. No se escucha. Escucho. Estado. Uy, el audio. Voy a hablar despacio. Ay, señor, qué viento. Que muchas veces estos niños son así porque en la casa hay mucho permisivismo. Les permiten
y hay confusión en el ámbito de la autoridad. Hay problemas de autoridad en la casa. Y si esos problemas de autoridad no se trabajan, el niño se va volviendo más recurrente en el problema de la conducta. ¿Por qué? Porque muchas veces o son hijos únicos o están confinados y luego la abuelita le quita la autoridad a los padres o los padres no tienen la autoridad suficiente porque esto le da mucho permisivismo, hay mucha sobreprotección. Entonces estos niños se vuelven así. Pero también tiene que ver mucho el carácter, el temperamento, habría que ver, pero todo se puede trabajar a tiempo. Un niño que tú desde que nació no lo educas bajo reglas, bajo normas, bajo límites, va a llegar un momento que cuando tenga 4 o 5 años ese niño te va a botar la casa, porque no lo estás educando en base a las normas. Y en la sociedad todo está normado, todo está reglado. Entonces cuando ese niño llega a la etapa escolar, o a la etapa preescolar, o a la etapa inicial, ese niño va a llevar esa conducta que no fue corregida hacia los sistemas o los ambientes donde él se va a desenvolver, y es ahí donde va a encontrar el problema. Entonces ahí es donde vamos a empezar a trabajar con los adultos, que cuando estuvo de 1 año, 2 años no lo pudieron hacer. Es lo que yo les digo, hay muchos jóvenes que se vuelven antisociales porque no tuvieron la educación en el momento adecuado, de las partes adecuadas, de los lugares adecuados. No porque esos muchachos quisieron ser antisociales, no, simple y sencillamente se hicieron así. Y se hicieron porque no hubo un andamiaje, no hubo un acompañamiento, no hubo una base previa de formación en base a las normas. La ética es eso, van a un trabajo, vamos sobre las normas y ética. Vamos a una iglesia, a una escuela, a un supermercado. Nosotros no podemos andar como queremos, sin ley. Tiene que haber normas de educación. Sí, escuché. Fernanda comparte que exactamente puede llegar a confundir el tipo de ambiente. Confundir no creo que sea la palabra. Más bien llega a igualizar los ambientes. Lo mismo que hago aquí lo voy a hacer aquí, lo voy a hacer aquí. Ellos creen que lo mismo que hacen en la casa lo puede hacer en la escuela. Y no es confusión, simplemente es repetición de conducta en ambientes diferentes. Y es ahí donde se le tiene que explicar al niño que aquí en la escuela no es la casa. Y ha pasado, a veces los niños llegan y se sientan mal en la silla y uno le corrige hasta el sentado. Pero es que en mi casa yo me siento así. Sí, mi amor, pero estás en el colegio, aquí no se sientan así. Entonces uno corrige desde el sentado, desde cómo se están sentando los niños hay que corregir. ¿Sí? Con este síndrome solo sería la solución en terapia conductuales o algo. Cuando se da este tipo de conducta, se tiene que investigar, se tiene que observar, se tiene que indagar. No podemos sacar la bolita mágica y decir, esto es conductual, esto es operante, esto es clásico. No. Ustedes van a investigar, ustedes dicen, ¿por qué este niño, por ejemplo, algo sencillo, se está sentando así y no deja de sentarse así? Entonces yo investigo y yo digo, en la casa se sienta así. Entonces yo empiezo por hablar con la mamá y decirle, usted tiene que corregir al niño que se debe sentar así. Y tanto que se sienta así en casa y se sienta así en la escuela, el niño por repetición y por modelación de tal y tal, él va a aprender a sentarse correctamente. Pero entonces hay que ver si eso fue porque se dio una mala estimulación o un mal aprendizaje de cómo se va a sentar. Igual a la hora de tomar el lápiz. Hay niños que toman muy mal el lápiz porque no lo corrigieron. Hay muchos niños que te escriben súper, y yo digo, Dios mío, ¿cómo escribe este niño? Pero es que así le enseñaron y no lo corrigieron en su momento. El niño se quedó escribiendo con el dedo, no sé, el lápiz metido en un dedo que no debe de ir. El apoyo del lápiz tiene los dedos específicos de dónde y cómo apoyarse. La altura del lápiz, el niño tiene que saber de qué altura le pueden tomar el lápiz. El niño no puede tomar el lápiz desde aquí, ni lo puedo tomar desde aquí, no lo puedo tomar desde este dedo porque no tiene la fuerza. Entonces, cuando el niño aprende su primera enseñanza inicial y el niño está escribiendo mal, porque así escriben, muchos escriben así, y nadie le dijo que no era así, él se va a quedar escribiendo así.
Entonces, no podemos categorizar si es psicológico, si es por ambiente. La mayoría de los problemas se dan en el grupo primario de apoyo, según el DSM-5, DSM-4. El grupo primario de apoyo es la familia, el medio social donde el niño se está desarrollando, se está criando. Si ese medio está bien, no hay problema. Si en la escuela no hay problema, entonces vamos con la parte neurológica, la parte psicológica. Y nos vamos a lo más sencillo, que son los acondicionamientos. El psicólogo tiene que empezar de abajo hacia arriba. Yo no puedo mandar a un niño al neurólogo a que lo mediquen si yo no haber hecho mi trabajo. Porque es fácil. Mira, William agarró a un niño, lo vio 2 veces, lo remitió a neurología para valoración y se sacó eso de las manos. Qué facilito. Don William salió del caso. No, no es así. Agarro el caso, investigo, me traigo al niño 2, 3, 4 sesiones, voy trabajando con él, veo si hay mejoría, estoy pendiente si hay mejoría, si hubo mejoría, bingo. Me quedo un par de sesiones más para terminarlo. Si veo que no hay mejoría, mando a llamar a la mamá, empezamos a conocer el ambiente, le damos orientación a la mamá para apoyo de la psicóloga que vaya mejorando. Si vemos mejoría, bingo, seguimos trabajando un par de meses con ese procedimiento. Si no hay, buscamos otra estrategia, seguimos trabajando en la dificultad. Si no vemos mejoría, cambiamos de estrategia. Ya después de haber agotado los recursos de orden psicológicos, conductuales, que no amerita más que la terapia conductual, y no mejora, venimos y le hacemos un test, las pruebas proyectivas, las pruebas psicológicas. Voy a aplicar una prueba de este muchachito a ver si no tiene un problema de desarrollo, un problema de inteligencia, un problema, a ver qué tiene y qué test le voy a aplicar a este niño. Cuando yo le aplico el test y veo que me sale pegado, que la norma del test es de 80 y el niño tiene 40, inmediatamente lo remito al especialista correspondiente de la materia según el caso. No es que lo voy a mandar donde a mí me da la gana, no. Lo primero que yo remito es, cuando ya es de orden neurológico, es a su pediatra, para que el pediatra le haga la remisión, ya sea al neurólogo, ya sea al médico infantil, ya sea a logopeda, dependiendo de la afectación que tenga el niño. Pero yo necesito que este niño me lo pasen por medicina también. ¿Por qué? Porque hay que ver los niveles de azúcar. No tienen problemas, hay que ir al neurólogo, al pediatra. No, sí, es que es un equipo interdisciplinario. Y cuando se dan cuenta que es un problema... No me empiezo. Cuando se dan cuenta que es un problema neurológico, cuando se dan cuenta que es un problema neurológico, el mismo neurólogo te regresa al niño con su medicación correspondiente. Ni siquiera fue el psicólogo que lo medicó, porque nosotros no medicamos, nosotros no recetamos. En mi época no éramos facultados, no sé ahora con las nuevas tecnologías, pero no medicamos. Yo mando al neurólogo, el neurólogo dice, no te escucho. ¿cómo hacemos? Déjame ponerme el micrófono, ¿me escucha mejor así? ¿Aló? Entonces, me voy a entender, jovencito. Entonces, Corta cada rato. debe ser la señal. Es cosa de la señal, profe. En estos casos, El internet. hay que hacer un procedimiento correspondiente. Entonces, ya casi termina la clase. Hablé de condicionamiento. ¿Cuál? ¿Clásico o operante? Clásico. Ok. Para cerrar, vamos a hablar un poquito sobre el acondicionamiento operante. ¿Qué sería eso? ¿A qué ustedes pueden creer que pueden pensar que es un acondicionamiento operante? Le iba a poner ejemplo, pero no me queda mucho tiempo. Vamos a hablar de acondicionamiento operante. Tenemos el acondicionamiento clásico y el operante. El operante habla de una conducta como producto de un reforzamiento operante. Por ejemplo, un individuo acciona una palanca y recibe una comida.
Ahí no hay reflejo, ahí no hay nada. Simplemente operó la palanca y recibió una comida. ¿Me voy a entender? No hubo reflejo, solamente hizo una acción. Entonces la conducta externa, en este caso, que tiene que ver con un efecto, que tiene que ver con acciones del mundo exterior, no tiene que ver con acciones más internas, sino de más externas. Y en este sentido, la relación de esa conducta tiene un efecto de manera que aumenta la probabilidad de crear ese tipo de acondicionamientos más fáciles. El operante es de operar, de accionar, de hacer. El otro lleva un proceso más específico bajo estimulación. El operante es que tú le dices, vas a hacer esto y ya lo vas a hacer. Es más concreto, es más directo. Pero hay que ir enseñando. Sí. El condicionamiento operante, ¿Sí? esfuerzo y castigo. Viene siendo como cuando le llamamos los premios. Los premios. Viene el niño, sacó 10 de 10 y ok, te voy a dar un premio porque sacaste 10 de 10. Ahí no hubo nada más que el premio. Entonces, es cuando se les facilitan las cosas sin mayor esfuerzo, simplemente una acción, una reacción. No hay estímulo, ahí no hay estímulo. Al contrario del otro acondicionamiento, en el otro acondicionamiento sí hay estímulo. Entonces, yo necesito que me profundicen un poquito más en el operante porque ya no me dio tiempo de conversar más de esto, pero sí hace falta. Un mapa mental con los contenidos de la clase. Sí, Operante. vamos a trabajar en las asignaciones de tareas un mapa mental. ¿Saben lo que es un mapa mental? El mapa mental es una técnica de estudio para afianzar los conocimientos y adquirir más los conocimientos. El mapa mental viene siendo como unas nubecitas, en dibujitos, cositas creativas que ustedes lo pueden hacer. Lo pueden hacer en Word, en PowerPoint, en cualquiera de las plataformas y me las suben a la plataforma de la UCEN. Ninguna tarea va a ser recibida por otra vía porque es ahí donde automáticamente la plataforma pone la nota que yo coloco cuando valoro y reviso las tareas. Por eso les digo, un mapa mental es una técnica. La pueden investigar en internet, que es un mapa mental, ahí va a salir una técnica de estudio, y ponen ejemplo y están las nubecitas y lo hacen bonito, creativo. También lo pueden hacer en su cuaderno, le toman foto y me lo suben a la plataforma. Yo no tengo problema de los medios que utilicen, pero sí me lo tienen que subir a la plataforma. Ahí sale la puntuación, cuánto vale, en qué punto cuánto vale. Y si la tarea, yo dejé una tarea, una asignación el sábado pasado, esa tiene que estarse entregando hoy a más tardar a las 23:55 de la noche. De lo contrario, se les va a cerrar la plataforma y se les cerró, no hay otra hora porque no tengo otro tiempo y es que a respetar los tiempos de las maestras. Entonces, el que no ha subido la tarea todavía tiene toda la tarde para hacerlo y parte de la noche. Y la tarea del mapa mental que decía la compañera es para el próximo encuentro. Le estoy dejando 8 horas de tiempo. Dime, Fer. La línea de tiempo, la de la semana pasada, tenemos hasta martes. Yo le puse hasta el martes. ¿Cuál martes? ¿De la semana que viene? Pues yo le voy a componer ahorita en mi hora de almuerzo. 20 a las 23:55. Gracias por recordármelo. Tal vez fue un error de cansancio porque sí trabajamos de noche. Gracias, Fernanda. Les repito, asignaciones de tarea cada 8 días por la plataforma en el horario establecido. Gracias, Fer. Preguntas, dudas. Si no hay dudas, no hay preguntas, pregunto yo. ¿Cuál fue el tema de la clase de hoy? Dígame, William. Que lo clásico prácticamente es lo que se aprende en la familia y se desarrolla a los niños, ¿verdad? Porque no solamente con de técnicas aprendidas de la mamá, porque el niño por lo general es con la mamá con que se mantiene,
sino también el padre. Aprende del medio, Y el caso aprende del medio, William, no solamente de la mamá. de que si el padre es ofensiva con su, ¿verdad? Ellos y actúan colegio con las niñas en el caso ¿verdad? Porque está actuando contra una mujer y actúan si el pleito y ellos notan eso,